Mi marido me dejó un mensaje de voz diciendo que encontraría algo mejor. No tenía idea de que yo también encontraría algo mejor. Esas palabras aún resuenan en mis oídos como campanas de una iglesia lejana. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar? Solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen Esperanza Ruiz. Tengo 64 años y durante los últimos 23 años he trabajado como cajera en el Mercadona de la Avenida de América, aquí en Madrid. Cada mañana, a las 6:15, me levanto en nuestro pequeño piso de Vallecas. Me pongo el uniforme verde que huele eternamente a detergente industrial y camino 15 minutos hasta la parada del metro de Nueva Numancia. El uniforme me queda holgado en los hombros. He perdido peso estos últimos meses sin darme cuenta, y las suelas de mis zapatos negros están tan gastadas que puedo sentir cada piedrecita del pavimento madrileño mientras camino. Mis manos, curtidas por años de escanear códigos de barras y contar monedas, llevan siempre el mismo anillo de boda que Fernando me puso hace 25 años en la iglesia de San Fermín de los Navarros, cuando yo tenía 39 años, y él me juraba que seríamos felices hasta que la muerte nos separara. Este martes de octubre empezó como cualquier otro. Madrid estaba envuelto en esa bruma otoñal que hace que los edificios parezcan fantasmas grises, y las calles olían a castañas asadas y café recién hecho de los bares que iban abriendo uno tras otro. En el metro, los mismos rostros cansados de siempre. El hombre del traje arrugado que lee El País, la chica joven con auriculares que estudia para algún examen, la señora mayor que lleva bolsas de la compra y mira por la ventanilla como si buscara algo que perdió hace mucho tiempo. Llegué al Mercadona y saludé a mis compañeras con la sonrisa automática que se aprende después de más de 2 décadas, atendiendo a clientes que a veces te tratan como si fueras invisible. Maribel, la supervisora, me asignó la caja número 5. Mi favorita, porque está justo al lado de la ventana que da al Parque del Retiro, y durante los descansos puedo ver a las familias paseando con sus niños y sus perros. Mi turno transcurría con normalidad, señoras haciendo la compra semanal, jóvenes comprando ingredientes para la cena, abuelos que vienen más por compañía que por necesidad. Cada bip del escáner marcaba otro minuto de mi día, otra pequeña interacción humana que me mantenía conectada al mundo exterior, aunque fuera de la manera más superficial posible. Tenía puestos mis auriculares discretos, uno de los pequeños lujos que me permito durante el trabajo, esperando escuchar la playlist de boleros que siempre me ayuda a pasar las horas. Pero en lugar de la voz suave de Bola de Nieve, lo que llegó a mis oídos fue la voz de Fernando, mi Fernando, con un mensaje de WhatsApp que cambiaría todo para siempre. Carmen. Su voz sonaba diferente, más fría, más distante, como cuando habla por teléfono con sus clientes del despacho de seguros donde trabajaba desde hace 15 años. He estado pensando mucho últimamente, sobre nosotros, sobre mi futuro, y he llegado a una conclusión. Mis dedos se detuvieron sobre el código de barras de un cartón de leche Puleva que estaba escaneando. La señora que tenía delante, una mujer de mediana edad con un abrigo de lana beige, me miraba esperando que continuara, pero yo me había quedado paralizada. Voy a encontrar algo mejor, continuó Fernando con esa misma voz neutra, profesional, como si estuviera cancelando una póliza de seguros en lugar de destruir 25 años de matrimonio. Necesito a alguien que vaya a la par de mi futuro, alguien que entienda mis ambiciones. Lo siento, Carmen, pero voy a encontrar algo mejor. El mundo a mi alrededor siguió moviéndose. La señora del abrigo beige carraspeó con impaciencia. Las luces fluorescentes siguieron zumbando. El ruido de otros escáneres siguió sonando como una sinfonía mecánica, pero yo me había quedado suspendida en el tiempo, con el teléfono apretado contra mi oreja y ese mensaje repetándose una y otra vez en mi cabeza. Rebobiné el mensaje. Tal vez había escuchado mal. Tal vez Fernando estaba hablando de su trabajo, de algún proyecto, de cualquier cosa que no fuera lo que yo había entendido. Pero no. Sus palabras eran claras, precisas, definitivas.
voy a encontrar algo mejor. Un mensaje de voz. Ni siquiera había tenido la decencia de decírmelo a la cara, de esperarme en casa, de darme la oportunidad de preguntar qué había pasado, cuándo había dejado de ser suficiente para él. Me había desechado como se desecha un cupón de descuento vencido, por WhatsApp, mientras yo trabajaba, delante de extraños que esperaban ser atendidos. La señora del abrigo beige se aclaró la garganta más fuerte. Disculpe, ¿puede continuar? Tengo prisa. La miré como si la viera por primera vez. Quería explicarle que mi marido acababa de abandonarme a través de un mensaje de voz, que 25 años de mi vida se habían desmoronado entre sus manos mientras ella esperaba pagar su leche y su pan de molde. Quería contarle que no sabía cómo iba a llegar a casa esa noche, cómo iba a abrir la puerta de nuestro piso sabiendo que Fernando había decidido que yo no era lo suficientemente buena para su futuro. En lugar de eso, forcé una sonrisa y seguí escaneando sus productos. Bip. Yogures Danone. Bip. Pasta Gallo. Bip. Una botella de vino Rioja que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 2 días de trabajo. El resto de mi turno pasó en una nebulosa de gestos automáticos y sonrisas falsas. Escaneaba productos, daba cambio, deseaba que tuvieran un buen día, mientras en mi cabeza se repetía como un mantra la voz de Fernando. Voy a encontrar algo mejor. Cada palabra se había grabado en mi memoria con la precisión de un cincel sobre mármol, marcando el final de todo lo que había creído real y permanente en mi vida. Al terminar mi turno, caminé hasta la parada del metro como una sonámbula. Madrid se veía diferente bajo la luz del atardecer, los mismos edificios, las mismas calles, pero como si alguien hubiera cambiado el filtro de una fotografía. Los colores parecían más apagados, los sonidos más lejanos, las personas más ajenas a mi existencia. En el metro, me senté en el mismo asiento de siempre y observé mi reflejo en la ventanilla oscura del túnel. Una mujer de 64 años, con el pelo canoso recogido en un moño práctico, arrugas alrededor de los ojos que hablaban de años de sonreír a extraños, manos trabajadoras que habían escaneado millones de productos y contado miles de monedas. ¿Cuándo había dejado de ser suficiente? ¿Cuándo Fernando había empezado a mirarme y ver algo que necesitaba ser mejorado? Cuando llegué a casa esa noche, el piso de Vallecas me recibió con el mismo silencio de siempre, pero ahora ese silencio tenía un peso diferente. Las llaves temblaron en mi mano mientras abría la puerta. Y por un momento absurdo, esperé encontrar a Fernando sentado en su sillón de cuero marrón, viendo las noticias de Antena 3 como cada noche durante los últimos 10 años. Pero el sillón estaba vacío, la televisión apagada, y sobre la mesa del comedor, esa mesa de madera de pino que habíamos comprado a plazos en el Corte Inglés cuando nos casamos, había una nota escrita a mano con su letra perfecta de contable. Carmen, he recogido mis cosas principales. El resto lo recogeré el sábado. No hace falta que estés. Fernando, ni una despedida, ni una explicación, ni siquiera un lo siento. Solo instrucciones prácticas, como si fuera una nota para la mujer de la limpieza. Me senté en la cocina, en la misma silla donde había desayunado café con galletas María durante 25 años, y por primera vez desde que recibí su mensaje, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de una rabia profunda y visceral que había estado enterrada bajo años de resignación y paciencia. Porque de repente, todos los recuerdos comenzaron a agolparse en mi mente como una avalancha imparable. Recordé cuando Fernando perdió su primer trabajo en la compañía de seguros Mapfre, hace 12 años. Yo trabajaba solo medio tiempo entonces, en una panadería del barrio, pero sin dudar dejé mi horario reducido para trabajar jornada completa en el Mercadona. Él necesitaba tiempo para encontrar algo mejor, decía. Algo que vaya con mi nivel de preparación, Carmen. No puedo conformarme con cualquier cosa. Durante 8 meses, yo me levanté a las 5:30 de la mañana, trabajé turnos dobles cuando me los ofrecían, y llegué a casa cada noche con los pies hinchados y la espalda adolorida para encontrármelo viendo la televisión o navegando en Internet, buscando oportunidades. Yo cocinaba, limpiaba, lavaba su ropa,
Y nunca, ni una sola vez, le pregunté por qué no había fregado ni un plato o por qué sus entrevistas de trabajo siempre coincidían con los partidos del Real Madrid. Cuando finalmente encontró trabajo en Mutua Madrileña, su primer sueldo fue para comprarse trajes nuevos. «Tengo que dar una buena imagen profesional», me explicó mientras yo contaba las monedas para pagar la factura de la luz. Yo seguí usando la misma ropa de siempre, comprando en Primark y esperando las rebajas de enero para renovar algo de mi armario. Recordé nuestros cumpleaños. Los míos siempre eran complicados, porque caían en marzo, justo después de las vacaciones de invierno, cuando andábamos justos de dinero. Pero los suyos, en septiembre, siempre requerían celebración. Cenas en restaurantes que yo no podía permitirme. Regalos que pagaba a plazos con mi tarjeta de crédito. Sonrisas mientras él abría cajas de camisas de marca que costaban más de lo que yo ganaba en una semana. Me levanté de la silla y caminé hasta nuestro dormitorio. Su armario estaba medio vacío. Se había llevado todos los trajes buenos, las camisas planchadas, los zapatos de piel. Había dejado las camisetas viejas, los calcetines con agujeros, un par de pantalones desgastados. Como si incluso al marcharse hubiera hecho una selección práctica de lo que valía la pena llevarse y lo que podía descartar. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué la libreta azul donde había apuntado todos nuestros gastos durante años. Era una costumbre que había desarrollado cuando empezamos a tener problemas económicos. Necesitaba saber exactamente en qué se iba cada euro para poder hacer milagros con mi sueldo de cajera. Las páginas estaban llenas de mi letra pequeña y apretada. Hipoteca, 650 €. Luz, 89 €. Agua, 34 €. Gas, 67 €. Comunidad, 78 €. Seguro coche Fernando, 95 €. Gasolina, 120 €. Compra semanal, 80 €. Medicinas. Fernando, espalda, 45 €. Página tras página de sacrificios invisibles. Yo pagaba la mitad de todo. La hipoteca, los suministros, la comida, con un sueldo que era la tercera parte del suyo. Él se quedaba con su dinero para sus gastos personales, el gimnasio al que iba religiosamente 3 veces por semana, las cervezas con sus amigos los viernes en el bar Santander de la esquina, la suscripción a Movistar Plus para ver todos los partidos, el coche nuevo que cambió el año pasado porque necesitaba algo más fiable para el trabajo. Durante todos estos años, yo había vivido como una inquilina en mi propia vida, pagando mi parte para mantener un hogar que él consideraba suyo, contribuyendo a un futuro que aparentemente nunca me incluyó de verdad. Recordé las vacaciones. Fernando viajaba todos los veranos con sus compañeros de trabajo a Benidorm o a las Islas Canarias. Son viajes de empresa, Carmen. Solo para empleados. Yo me quedaba en Madrid, trabajando turnos extra durante agosto para cubrir a las compañeras que sí se podían permitir vacaciones familiares. En agosto, Madrid se convertía en un horno, y yo pasaba mis días libres paseando sola por el Retiro o sentada en la terraza de algún bar barato, tomando un café con leche y viendo pasar la vida de otras personas. Las pocas veces que habíamos salido juntos habían sido por mi insistencia. Yo planificaba todo, yo pagaba mi parte, yo hacía las maletas de los dos. Fernando participaba con la actitud de alguien que hace un favor, consultando constantemente su teléfono, comparando los restaurantes donde comíamos con los lugares mejores donde había estado con sus amigos. Pero lo que más me dolía al recordar era la manera en que había aprendido a volverme invisible en mi propia casa. Fernando tenía horarios sagrados. El fútbol los domingos, sus programas de economía entre semana, sus llamadas telefónicas que no podían ser interrumpidas. Yo organizaba mi vida alrededor de sus rutinas, cocinaba sus comidas favoritas, lavaba su ropa preferida, mantenía la casa en silencio cuando él necesitaba concentrarse. Había desarrollado una habilidad especial para no molestar, para no pedir, para no existir demasiado. Cuando llegaba cansada del trabajo, me iba directamente a la cocina para preparar la cena sin esperar un «¿Qué tal tu día?». Cuando me dolían las piernas después de 8 horas de pie, me daba un baño silencioso sin quejarme. Cuando necesitaba hablar, esperaba a que él terminara de ver la televisión, de leer el periódico, de revisar su correo. Me había convertido en una sombra eficiente que mantenía su vida funcionando sin causar fricciones ni demandas emocionales.
Ahora, sentada en el borde de nuestra cama matrimonial, que ahora era solo mi cama, me daba cuenta de que Fernando había tenido razón en una cosa. Él sí merecía algo mejor. Mejor que una mujer que había sacrificado sus propios sueños para sostener los suyos. Mejor que alguien que trabajaba turnos dobles para que él pudiera permitirse sus caprichos. Mejor que una compañera que había aprendido a volverse invisible para no estorbar su camino hacia el éxito. Pero yo también merecía algo mejor que ser la opción de conveniencia de alguien que me había estado evaluando durante años, como si fuera un producto en una estantería, decidiendo finalmente que había llegado el momento de cambiarme por un modelo más nuevo. Esa noche no cené. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, leyendo mi libreta de gastos y calculando algo que nunca antes había calculado. ¿Cuánto dinero había aportado yo a nuestra vida en común? ¿Cuántos sacrificios había hecho que él nunca había notado? ¿Cuántas veces había puesto sus necesidades antes que las mías, sin que él siquiera se diera cuenta? Y por primera vez en 25 años de matrimonio, me pregunté qué habría pasado si hubiera invertido todo ese tiempo, dinero y energía en mí misma. Los días siguientes pasaron como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Me levantaba, me vestía, iba al trabajo, sonreía a los clientes, regresaba a casa, y todo parecía normal desde el exterior. Pero por dentro, algo se había roto de una manera que no sabía cómo reparar. El viernes, Maribel me preguntó si me encontraba bien. «Carmen, cariño, tienes mala cara. ¿Has dormido?» Sí, solo estoy un poco cansada. Mentí, mientras organizaba las bolsas de plástico en mi caja registradora con movimientos mecánicos. La verdad era que llevaba 4 noches durmiendo apenas 3 horas. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Fernando. «Voy a encontrar algo mejor». Y luego mi mente comenzaba a repasar cada momento de nuestro matrimonio, buscando señales que debería haber visto, pistas que me hubieran advertido que para él yo era solo temporal. Ese mismo viernes por la tarde, mientras esperaba el metro en la estación de Goya, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. «Carmen, soy Pilar, la hermana de Fernando, mi cuñada». La mujer que durante 25 años me había tratado con la cortesía fría reservada para las visitas no deseadas, pero inevitable. Pilar trabajaba como directora de marketing en una empresa importante, vivía en un chalet en Las Rosas, y siempre había dejado claro que consideraba que su hermano se había conformado conmigo. «Hola, Pilar», respondí, preparándome para lo que vendría. «Mira, Carmen, me ha contado Fernando lo vuestro, y... bueno, quería decirte que espero que no pongas las cosas difíciles. Él necesita rehacer su vida, ¿entiendes? Es normal que busque a alguien más, compatible con su posición actual. Compatible, como si yo fuera un software desactualizado que ya no funcionaba con su sistema operativo nuevo. ¿Compatible?», repetí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervirme en el estómago. «Ay, Carmen, no te lo tomes mal, pero es que tú... bueno, trabajas en un supermercado. Fernando ha crecido profesionalmente, se codea con gente importante. Necesita una pareja que esté a su altura, que pueda acompañarlo en cenas de empresa, que entienda su mundo. Tú siempre has sido muy... sencilla. La palabra me golpeó como una bofetada. Después de 25 años de matrimonio, después de haberlo sostenido cuando no tenía trabajo, después de haberme partido el lomo para mantener nuestro hogar, su propia hermana me decía que era demasiado sencilla para él. «Entiendo», murmuré, y colgué el teléfono, pero no entendía nada. No entendía cómo alguien podía volverse demasiado sencillo para una persona que había conocido tu sencillez desde el primer día. No entendía cómo el trabajo que había pagado sus trajes de marca y sus comidas en restaurantes caros de repente se había vuelto motivo de vergüenza. El sábado llegó con la puntualidad de una sentencia. Fernando apareció a las 10 de la mañana con un amigo suyo, Joaquín, que tenía una furgoneta. No me saludó, ni siquiera me miró directamente. Entró en casa como si yo fuera un mueble más, invisible e intrascendente. Me quedé en la cocina, preparando un café que no tenía ganas de tomar, mientras escuchaba sus pasos por el piso. Arrastraba cajas, abría y cerraba armarios,
Hablaba en voz baja con Joaquín sobre dónde poner cada cosa. En 1 hora y media, Fernando Álvarez Sánchez, el hombre que había compartido mi cama durante 25 años, que había comido la comida que yo cocinaba, que había usado las toallas que yo lavaba, desapareció de mi vida con la eficiencia de una mudanza comercial. Antes de irse, dejó las llaves de casa sobre la mesa del comedor. Las mismas llaves que yo le había dado el día que nos fuimos a vivir juntos, cuando aún creíamos en él para siempre. Carmen, me dijo desde la puerta sin entrar en la cocina. He dejado mi parte de los gastos de este mes en el sobre que está junto a las llaves. A partir del próximo mes, tendrás que arreglártelas tú sola. Y se fue. Así, sin un abrazo de despedida, sin un gracias por todos estos años, sin siquiera un cuídate, como si fuera un casero que acababa de finalizar un contrato de alquiler. Me quedé sentada en mi cocina, en el silencio más absoluto que había experimentado jamás, mirando el sobre que había dejado. Dentro había 300 euros, su contribución final a una vida que habíamos construido juntos y que él había decidido demoler sin preguntarme si yo quería participar en la decisión. Ese domingo fue mi primer día completamente sola en 25 años. No tenía planes, no tenía rutinas establecidas para los fines de semana sin Fernando. Durante años, mis domingos habían girado alrededor de sus horarios. Levantarme para prepararle el desayuno antes de que se fuera al gimnasio, tener la comida lista para cuando volviera, mantener la casa en silencio durante los partidos de fútbol. Ahora podía hacer lo que quisiera, pero no sabía qué quería hacer. Decidí salir a caminar por el barrio. Vallecas era diferente los domingos. Más tranquilo, más familiar. Las familias salían a pasear con sus niños, los abuelos se sentaban en los bancos del parque a charlar, los bares se llenaban de gente que compartía cañas y tapas de jamón. Yo caminaba entre todas esas escenas de vida normal, sintiéndome como una turista en un país donde no hablaba el idioma. Everywhere I looked, people were together. Parejas cogidas de la mano, familias que reían, grupos de amigos que se abrazaban, y yo era la única persona sola en todo Madrid. Me senté en un banco del parque de la Villa de Vallecas y observé a una pareja mayor que daba de comer a las palomas. Ella sostenía la bolsa de migas. Él las lanzaba con precisión para que las palomas más tímidas también pudieran comer. Se movían con la sincronización de personas que habían compartido miles de domingos juntos, que se conocían tanto que no necesitaban palabras para coordinarse. Yo había pensado que Fernando y yo seríamos así algún día, que cuando fuéramos mayores tendríamos nuestras propias rutinas de domingo, nuestros pequeños rituales de pareja que había sobrevivido a todo. Pero al parecer, él había estado planeando un futuro diferente. Un futuro donde yo no aparecía en ninguna escena. Esa noche, por primera vez desde que recibí su mensaje, marqué su número de teléfono. Necesitaba entender. Necesitaba que me explicara cuándo había dejado de amarme, cuándo había decidido que no era suficiente, qué había hecho mal para merecer ser descartada de una manera tan fría y calculada. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. ¿Qué quieres, Carmen? Su voz sonaba impaciente, molesta, como si mi llamada fuera una interrupción no deseada en su nueva vida. Fernando, necesito que me expliques. ¿Cuándo decidiste que querías irte? ¿Cuándo dejé de ser suficiente para ti? Hubo una pausa larga. Escuché ruido de fondo, música, voces, risas. Estaba en algún sitio divirtiéndose mientras yo intentaba entender los pedazos de mi vida destrozada. Carmen, por favor. No dramatices. Simplemente hemos crecido en direcciones diferentes. Yo tengo ambiciones, objetivos. Quiero una vida más sofisticada. Tú eres una buena mujer, pero no puedes darme lo que necesito ahora. ¿Y qué necesitas ahora que no necesitabas antes? Pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Alguien con quien pueda salir sin sentir vergüenza. Alguien que entienda mi trabajo, que pueda mantener conversaciones interesantes con mis compañeros. Alguien que tenga clase. Ahí estaba la palabra que había estado flotando en el aire durante años sin que ninguno de los dos la pronunciara. Yo no tenía clase. Mi trabajo no tenía clase. Mi ropa,
mi forma de hablar, mis planes para el futuro. Nada de lo que yo era tenía la clase que Fernando había decidido que necesitaba. Entiendo, dije, y esta vez realmente entendía. Una última pregunta. ¿Alguna vez me amaste de verdad? Otra pausa, más larga esta vez. A mi manera, sí. Pero el amor no es suficiente, Carmen. También está la compatibilidad, el futuro, los objetivos en común. Y nosotros ya no tenemos eso. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi sofá, en mi piso que ahora era demasiado grande y demasiado silencioso, entendiendo finalmente que había pasado los últimos años de mi vida, enamorada de un hombre que me había estado evaluando, y que había reprobado el examen sin siquiera saber que lo estaba tomando. El lunes por la mañana llegué al trabajo con los ojos hinchados de llorar toda la noche. Había tomado una decisión durante las horas de insomnio. No iba a contarle a nadie lo que había pasado. No soportaba la idea de ver lástima en los ojos de mis compañeras, de escuchar sus consejos bien intencionados, de convertirme en el tema de conversación de la sala de descanso. Pero Maribel me conocía demasiado bien. «Carmen, ven conmigo un momento», me dijo a media mañana, llevándome a su pequeña oficina detrás del mostrador de atención al cliente. «¿Qué pasa, Mari?» «Eso mismo te pregunto yo. Llevas una semana con cara de funeral y hoy pareces un fantasma. ¿Qué te ocurre?» No pude contenerme más. Las lágrimas brotaron como si hubiera roto un dique, y entre sollozos le conté todo. El mensaje de voz, la mudanza fría, la llamada de Pilar, la conversación final con Fernando, donde me había explicado que yo no tenía suficiente clase para su nueva vida. Maribel me escuchó en silencio, pasándome pañuelos de papel y haciendo pequeños sonidos de indignación en los momentos más duros de mi relato. «Ese hijo de puta», murmuró cuando terminé. «Perdona el lenguaje, Carmen, pero es que me hierve la sangre. 25 años. ¿Y te deja así? ¿Por WhatsApp? Dice que hemos crecido en direcciones diferentes, que él necesita a alguien más. Sofisticada. Sofisticada, mis narices. ¿Sabes qué creo yo? Que se ha encontrado a otra. Una más joven, seguramente. Es lo que hacen todos estos hombres cuando llegan a los 50 y les entra la crisis de la edad. La posibilidad de que hubiera otra mujer era algo que había estado rondando mi cabeza, pero que me había negado a considerar seriamente. Fernando era muchas cosas. Egoísta, vanidoso, calculador, pero nunca había pensado que fuera capaz de infidelidad. No lo sé, Mari. No me ha dicho nada de eso. Claro que no te lo va a decir. Pero piénsalo, Carmen. Un hombre deja a su mujer de la noche a la mañana, después de 25 años, solo porque quiere algo mejor. Siempre hay alguien específico detrás de esas decisiones. Sus palabras se quedaron conmigo el resto del día, creciendo como una semilla de sospecha que no podía dejar de regar. Esa noche, sentada en mi sofá con una manzanilla que se enfriaba en mis manos, tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Iba a convertirme en detective de mi propia vida. Fernando había sido descuidado al llevarse sus cosas. Había dejado papeles, facturas, algunas pertenencias menores. Pero lo más importante era que nunca había cambiado las contraseñas de las cuentas que compartíamos. El Wi-Fi, Netflix, incluso su cuenta de Gmail que usábamos para las gestiones de la casa. Me senté frente al ordenador portátil que habíamos comprado juntos hacía 3 años, y con el corazón latiéndome como un tambor, abrí su correo electrónico. Al principio no encontré nada extraño. Emails de trabajo, newsletters de noticias financieras, promociones de tiendas online. Pero entonces recordé algo. Fernando tenía otra cuenta de correo, una más antigua que había usado antes de que nos casáramos y que mantenía para cosas personales. Tardé 20 minutos en recordar la contraseña. Era el nombre de su primer coche, un Seat Ibiza rojo que había tenido cuando lo conocí. Seat Ibiza 94. Lo recordé porque siempre decía que había sido el coche más feliz de su vida, y yo solía bromear diciendo que me daba celos de un automóvil. La cuenta se abrió, y mi mundo se desplomó definitivamente. Los emails más recientes eran de una tal Cristina Herrero. Los asuntos no dejaban lugar a dudas. Anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. ¿Cuándo le vas a decir a tu mujer?
Con las manos temblando, abrí el más reciente, enviado el sábado por la noche, el mismo día que Fernando había recogido sus cosas de casa. Mi amor, estoy tan feliz de que por fin hayas dado el paso. Sé que no ha sido fácil, pero Carmen tenía que saber la verdad tarde o temprano. Ahora podemos empezar nuestra vida juntos sin escondernos. Te amo. PD. He encontrado un piso precioso en Chamberí que podríamos ver mañana. Tiene 2 habitaciones y una terraza increíble. Será perfecto para nosotros. Seguí leyendo, bajando por la conversación como quien se asoma a un precipicio sabiendo que va a caer. Email tras email, revelando una relación que había estado desarrollándose durante meses, justo delante de mis narices. Cristina Herrero trabajaba en el departamento de marketing de una empresa de seguros importante. Una compañera del sector, como probablemente la habría presentado Fernando. Era licenciada en Administración de Empresas, tenía 35 años, y por las fotos que se enviaban, era exactamente el tipo de mujer sofisticada que Fernando había decidido que necesitaba. Los emails más antiguos databan de hacía 6 meses. Habían empezado con cenas profesionales, habían continuado con reuniones de trabajo que se alargaban hasta muy tarde y habían evolucionado hasta escapadas de fin de semana que Fernando me había vendido como conferencias del sector o retiros de formación empresarial. Cada mentira estaba ahí, documentada con la precisión de un archivo judicial. Las veces que había llegado tarde por una reunión urgente, los sábados que se iba temprano al gimnasio y volvía a casa duchado y de buen humor. Los domingos que se escapaba a ver a Joaquín y regresaba con regalos inexplicables, una camisa nueva, un perfume diferente, una actitud de hombre que acababa de recibir buenas noticias. Pero lo que más me dolió fue leer sus descripciones de mí. En un email de hace 3 meses, Fernando le decía a Cristina, Carmen es buena persona, pero vivir con ella es como vivir con una hermana mayor. No hay pasión, no hay ambición. No hay conversaciones interesantes. Se levanta, va al trabajo, vuelve, cocina, ve la televisión y se duerme. Es una vida tan mediocre. Contigo me siento vivo otra vez. Y en otro, más reciente. Ayer Carmen me preguntó si quería que planeáramos unas vacaciones para el verano. Le dije que lo pensaría, pero la verdad es que no puedo imaginarme viajando con ella. ¿De qué hablaríamos? ¿Qué haríamos? Contigo cada momento es una aventura. Con ella, cada día es igual al anterior. Mediocre. Esa era la palabra que había elegido para definir 25 años de mi vida. No cruel, no desastrosa, no problemática. Mediocre. Como si fuera una película aburrida que se olvidaba 5 minutos después de verla. Seguí leyendo hasta que ya no pude más. Había planificado dejarme durante meses. Había estado viviendo una doble vida completa mientras yo me preocupaba por tener su cena lista y su ropa planchada. Había estado comparándome constantemente con otra mujer que tenía todo lo que él consideraba que a mí me faltaba. Pero lo más revelador de todo fue el último email que Fernando le había enviado a Cristina, fechado el día anterior a que me dejara el mensaje de voz. Mañana se lo voy a decir a Carmen. He decidido hacerlo por mensaje. Sé que parece cobarde, pero no soporto las escenas dramáticas, y ella es muy emocional. Es mejor así, rápido y limpio. En una semana estaré completamente libre, y podremos empezar a buscar nuestro nuevo hogar juntos. No puedo esperar a comenzar mi nueva vida contigo, mi amor. Una vida que esté a la altura de lo que realmente merezco. Rápido y limpio. Como amputar una extremidad infectada. Como deshacerse de muebles viejos que ya no combinan con la decoración nueva. Cerré el ordenador y me quedé sentada en la oscuridad de mi salón, sintiendo cómo algo fundamental cambiaba dentro de mí. Ya no era dolor lo que sentía. Ya no era tristeza, ni siquiera rabia. Era una claridad fría y cristalina, como cuando se rompe una fiebre muy alta y de repente puedes ver todo con una nitidez que antes no tenías. Fernando no me había dejado porque fuéramos incompatibles. Me había dejado porque había encontrado a alguien que le parecía un mejor negocio, alguien más joven, con mejor trabajo, con más clase, alguien que podía mejorar su imagen profesional y social de la manera que yo, aparentemente, no podía.
Había convertido nuestro matrimonio en una audición permanente donde yo competía sin saberlo contra un estándar que cambiaba constantemente, contra expectativas que nunca me había comunicado claramente. Y lo más insultante de todo era que me había tratado como si fuera demasiado frágil o estúpida para manejar la verdad. Como si no mereciera la honestidad básica de saber que había otra mujer, que había estado planeando abandonarme durante meses, que cada «te quiero» de los últimos tiempos había sido una mentira calculada para mantener la paz hasta que estuviera listo para hacer su gran escape. Por primera vez desde que había recibido su mensaje, sonreí. No era una sonrisa de felicidad, sino de comprensión, de alivio, incluso, porque finalmente entendía que el problema no era que yo fuera insuficiente. El problema era que había pasado 25 años de mi vida intentando ser suficiente para un hombre que había decidido que nunca lo sería. Desperté el martes por la mañana sintiendo algo que no había experimentado en años, una extraña sensación de ligereza, como si durante la noche se hubiera desprendido un peso invisible que llevaba cargando sin darme cuenta. La verdad dolía, pero también liberaba. Ya no tenía que seguir preguntándome qué había hecho mal, porque finalmente entendía que nunca había sido sobre lo que yo hacía o dejaba de hacer. Me arreglé para ir al trabajo con más cuidado del habitual. Me puse el vestido azul marino que Fernando siempre había criticado diciendo que me hacía demasiado seria. Me pinté los labios con el carmín rojo que él decía que era demasiado llamativo para mi edad. Y por primera vez en meses, me miré al espejo y no vi a una mujer mediocre. Vi a Carmen Esperanza Ruiz. Una mujer que había trabajado durante 25 años sin faltar ni un solo día, que había mantenido un hogar funcionando, que había sostenido a un marido durante sus momentos difíciles, que había sacrificado sus propios sueños para que otro pudiera perseguir los suyos. En el metro, en lugar de mirar hacia abajo o perderse en pensamientos melancólicos como había hecho las últimas semanas, observé a la gente a mi alrededor. El hombre del traje arrugado seguía leyendo El País, pero hoy noté que tenía una sonrisa pequeña mientras leía la sección de deportes. La chica joven con auriculares estudiaba, pero también movía ligeramente la cabeza al ritmo de su música. La señora mayor con las bolsas de la compra miraba por la ventanilla, pero su expresión no era de tristeza, era de tranquila contemplación. Por primera vez en semanas, no me sentí invisible en mi propia vida. Llegué al Mercadona y Maribel me interceptó antes de que pudiera dirigirme a mi caja. «Carmen, ¿cómo estás hoy? Te veo diferente». «Estoy bien, Mari. Mejor, de hecho». «¿Hablaste con Fernando?» «No exactamente». Sonreí, pero averigüé algunas cosas que necesitaba saber. No le conté sobre los emails. Algunas verdades son demasiado íntimas para compartir, incluso con las personas que te quieren. Pero Maribel me conocía lo suficiente para entender que algo había cambiado fundamentalmente en mí. «Me alegro, Carmen. Te hacía falta recuperar esa luz en los ojos». Mi turno transcurrió con una normalidad extraña. Los mismos clientes, los mismos productos, el mismo bip constante del escáner. Pero yo estaba diferente. Cuando la señora mayor, que siempre compraba comida para gatos, me contó que se había muerto su Michin después de 14 años, no solo le di el pésame automático de siempre, me quedé un momento extra. La miré a los ojos y le dije, «¿Seguro que fue muy feliz todos esos años con usted? Los gatos saben cuándo son queridos». Ella me sonrió con lágrimas en los ojos y me apretó la mano por encima del mostrador. «Gracias, hija. Eso significa mucho viniendo de ti». Durante el descanso de la comida, en lugar de sentarme en la sala de empleados a comer mi bocadillo de jamón serrano mientras las demás hablaban de sus problemas domésticos, salí a la calle. Hacía un día precioso de octubre. El sol brillaba, pero el aire era fresco, perfecto para caminar. Me fui hasta el Retiro, compré un café con leche en uno de los puestos ambulantes y me senté en un banco a observar la vida pasar. Familias con niños corriendo hacia el estanque. Parejas jóvenes paseando de la mano, jubilados jugando al dominó bajo los árboles, mujeres de mi edad caminando juntas, riendo, compartiendo secretos y complicidades. Por primera vez me di cuenta de que había un mundo entero de posibilidades
que yo nunca había explorado porque había estado demasiado ocupada siendo la esposa perfecta de Fernando. ¿Cuándo había sido la última vez que había paseado por el retiro sola, simplemente porque me apetecía? ¿Cuándo había sido la última vez que había tomado una decisión, cualquier decisión, basándome únicamente en lo que yo quería hacer? Esa tarde, al salir del trabajo, no tomé el metro directo a casa. En lugar de eso, me bajé en Sol y caminé por las calles del centro. Madrid a las 6 de la tarde era una sinfonía de vida urbana. Oficinistas saliendo del trabajo, turistas tomando fotos en la Puerta del Sol, terrazas llenándose de gente que se tomaba su cerveza o su vino después de una larga jornada. Pasé por delante de El Corte Inglés y por impulso entré. Subí hasta la sección de ropa de mujer, una sección que había visitado muy pocas veces en los últimos años, y siempre con la voz de Fernando en mi cabeza, evaluando precios y necesidades. Vi un vestido que me gustó. Era de color verde esmeralda, con un corte elegante pero no demasiado formal. Tenía un precio que normalmente me habría parecido excesivo, 89 euros, pero por primera vez en años no calculé automáticamente cuántas horas de trabajo representaba esa cantidad. Me lo probé. Me quedaba perfecto. El color hacía que mis ojos parecieran más brillantes, y el corte favorecía mi figura de una manera que me sorprendió. En el espejo veía a una mujer atractiva, digna, elegante. No vi a alguien mediocre o sin clase. «Le queda precioso», me dijo la dependienta, una chica joven con una sonrisa genuina. «Ese color es perfecto para su tono de piel. ¿Usted cree?», pregunté, girándome para verme desde todos los ángulos. «Completamente. Se ve usted radiante». Compré el vestido. Y no solo eso. También compré unos zapatos a juego, de tacón medio, cómodos pero elegantes. Y un bolso pequeño de piel que coordinaba perfectamente con el conjunto. Mientras pagaba, la cajera me preguntó si era para alguna ocasión especial. «Sí», respondí sin dudarlo, para empezar a vivir mi propia vida. Salí de El Corte Inglés con mis bolsas, sintiendo algo que no había sentido en décadas. La emoción de haberme comprado algo bonito simplemente porque me gustaba y porque podía permitírmelo. Durante años había justificado cada gasto, había pedido permiso implícito, había calculado si Fernando aprobaría la compra. Hoy había comprado algo porque yo quería comprarlo. Punto. Esa noche, en lugar de preparar la cena rutinaria que habría cocinado para Fernando, me hice algo especial para mí. Salmón a la plancha con verduras, algo que a él no le gustaba y que yo había dejado de cocinar hace años. Abrí una botella de albariño que tenía guardada para ocasiones especiales que nunca llegaban, puse música en el equipo de sonido, Norah Jones, que Fernando decía que era demasiado melancólica, y cené en mi mesa de la cocina con velas encendidas. Mientras comía, reflexioné sobre las pequeñas decisiones del día: el vestido, los zapatos, el paseo por el retiro, la conversación genuina con la señora del gato. Eran cosas minúsculas, insignificantes para cualquier observador externo, pero para mí representaban algo revolucionario. La posibilidad de vivir según mis propios deseos en lugar de según las expectativas de otro. Después de cenar, hice algo que no había hecho en meses. Llamé a mi hermana Amparo, que vivía en Sevilla con su marido y sus 2 hijos ya mayores. «Carmen, qué sorpresa». Su voz sonaba alegre, sorprendida. «¿Cómo estás? Hace siglos que no hablamos». Era verdad. Fernando nunca había tenido mucha paciencia con las charlas familiares largas, y yo había ido espaciando mis llamadas a Amparo para evitar sus comentarios sobre lo mucho que hablaba por teléfono. «Estoy bien, Amparo. Diferente. Han pasado algunas cosas». Le conté todo: el mensaje de voz, la infidelidad, los emails, mis descubrimientos sobre lo que Fernando realmente pensaba de mí. Amparo me escuchó sin interrumpir, haciendo pequeños sonidos de indignación en los momentos apropiados. «Carmen, hermana mía», dijo cuando terminé, «te voy a decir algo que llevo años queriendo decirte. Fernando siempre me pareció un egoísta, pero tú parecías feliz, así que nunca dije nada». «¿De verdad?», pregunté sorprendida. «De verdad. Cada vez que os visitábamos, o cuando vosotros veníais aquí, él tenía esa manera de disminuirte.
de hacer comentarios que sonaban como bromas, pero que en realidad eran desprecios. Y tú siempre los encajabas con una sonrisa, como si fuera normal. No me había dado cuenta. Claro que no te habías dado cuenta. Cuando vives dentro de algo, no puedes verlo desde fuera. Pero Carmen, escúchame bien. Tú vales muchísimo más de lo que ese hombre te ha hecho creer durante todos estos años. Hablamos durante casi 2 horas. Me contó sobre su trabajo en una biblioteca municipal, sobre sus hijos que estaban empezando sus propias vidas, sobre los planes que tenía para viajar con su marido cuando se jubilaran. Escucharla hablar de sus proyectos, de sus ilusiones, de la vida que había construido según sus propios términos, me llenó de una extraña mezcla de nostalgia y esperanza. Carmen, me dijo antes de colgar, tienes 64 años. Eso significa que te quedan, con suerte, 20 o 30 años más de vida. ¿Los vas a pasar lamentándote por un hombre que no supo valorarte? ¿O los vas a usar para descubrir quién eres realmente cuando no tienes que estar pendiente de las necesidades de otro? Esa noche me acosté temprano, pero no para dormir. Me quedé despierta, mirando al techo, pensando en la pregunta de Amparo. ¿Quién era Carmen Esperanza Ruiz cuando no tenía que ser la esposa de Fernando? No lo sabía, y por primera vez en 25 años, esa incertidumbre no me daba miedo, me daba curiosidad. El viernes por la tarde, mientras organizaba los recibos de la semana en la mesa de la cocina, sonó el teléfono. Era Fernando. Su nombre apareció en la pantalla como una reliquia de una vida anterior, y por un momento dudé si contestar. ¿Sí? Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Carmen, soy yo. Necesito que hablemos. Su voz sonaba diferente, menos segura. Había perdido esa autoridad fría que había tenido durante nuestra última conversación. ¿De qué quieres hablar, Fernando? He recibido una llamada del banco. Dicen que no se ha pagado la hipoteca de este mes. ¿Qué está pasando? Ahí estaba. La verdadera razón de su llamada. No me echaba de menos. No se había dado cuenta de que había cometido un error. Necesitaba que siguiera pagando mi parte de una casa que él había decidido abandonar para irse a vivir con otra mujer. Ah, eso, dije, sorprendiéndome por mi propio tono despreocupado. Es que he decidido que ya no voy a pagar una hipoteca de una casa donde ya no vivo emocionalmente. ¿Cómo que no vas a pagar? Carmen, estamos hablando de nuestra casa. No, Fernando. Estamos hablando de tu casa. La casa donde has estado planeando tu nueva vida con Cristina Herrero durante los últimos 6 meses. Se hizo un silencio tan profundo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sé de Cristina? Bueno, resulta que después de 25 años de matrimonio, aún recuerdo la contraseña de tu correo personal. Seat Ibiza 94. El coche más feliz de tu vida. ¿Recuerdas? Su respiración se volvió agitada al otro lado de la línea. Carmen, ¿puedo explicarte? No hace falta que me expliques nada, Fernando. Lo he leído todo. Cada email, cada plan, cada descripción tuya de lo mediocre que soy, cada mentira que me dijiste mientras planeabas tu escape rápido y limpio. Carmen, por favor, tienes que entender. No, Fernando. El que tiene que entender eres tú. Durante 25 años pagué la mitad de todo con 1/3 de tu sueldo. Mantuve esta casa funcionando mientras tú decidías si yo era lo suficientemente buena para tu futuro. Pues bien, he tomado una decisión. Ya no voy a seguir pagando por el privilegio de ser evaluada. No puedes hacer esto. La casa está a nuestros 2 nombres. Exactamente. A nuestros 2 nombres. Así que si quieres mantenerla para vivir allí con tu nueva novia sofisticada, tendrás que pagarla tú solito. O venderla. Me da igual. Carmen, sé razonable. No podemos perder la casa por un berrinche tuyo. Un berrinche. 25 años de sacrificio reducidos a un berrinche. ¿Sabes qué, Fernando? Tienes razón. Quedémonos a hablar en persona. Mañana a las 5 de la tarde. En la casa. Tú, yo, y si quieres, puedes traer también a Cristina. Total, ella ya conoce todos nuestros asuntos íntimos por tus emails. Carmen, no hace falta involucrar a... Mañana a las 5. Si no vienes, entenderé que renuncias a cualquier derecho sobre la casa y procederé como me parezca mejor. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder.
Esa noche no dormí, pero no por ansiedad. Era una vigilia diferente, como la de un soldado antes de una batalla que sabe que va a ganar. Había pasado demasiados años siendo la esposa comprensiva, la que cedía, la que evitaba conflictos. Mañana iba a conocer a la verdadera Carmen. El sábado por la tarde me puse mi vestido verde esmeralda, los zapatos nuevos. Me maquillé con cuidado y me recogí el pelo en un moño elegante. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer que había recuperado su dignidad. Una mujer que ya no pedía perdón por existir. Fernando llegó puntual. Tocó el timbre como si fuera un invitado en lugar del hombre que había vivido allí durante años. Cuando abrí la puerta, su expresión cambió completamente. Carmen, estás diferente. Pasa, Fernando. Entró con la cautela de alguien que entra en territorio desconocido. Se sentó en el borde del sofá, como si no tuviera derecho a estar cómodo. ¿Está ella contigo?», pregunté. Cristina está esperando en el coche. No pensé que fuera buena idea. Dile que suba. Esto la afecta tanto como a nosotros, ¿no? Fernando bajó a buscarla, y 5 minutos después regresó con una mujer rubia, elegante, de unos 35 años, que llevaba un traje de chaqueta caro y una expresión incómoda. Cristina Herrero en persona, la mujer sofisticada que había conseguido lo que yo no pude mantener. «Cristina», dije, levantándome para saludarla como si fuera una visita social. «Encantada de conocerte por fin. He oído hablar mucho de ti». Ella me tendió la mano con nerviosismo. «Señora Carmen, yo lamento que las cosas hayan salido así». «¿Así cómo?», pregunté con genuina curiosidad. «¿Te refieres a que tu novio haya estado casado conmigo durante los 6 meses que lleváis juntos? ¿O te refieres a que me haya abandonado por mensaje de voz sin tener la decencia de decirme que había otra mujer?» Fernando se removió incómodo en su asiento. «Carmen, no vinimos aquí para discutir el pasado. Tienes razón», lo interrumpí. «Vinimos a hablar del futuro, vuestro futuro juntos, y mi futuro sin vosotros». Me dirigí al aparador del comedor y saqué una carpeta que había preparado esa mañana. «He estado haciendo cálculos, Fernando. Durante 25 años, he contribuido exactamente con el 47% de todos los gastos de esta casa, incluyendo la entrada inicial, las reformas, los muebles y las mensualidades de la hipoteca. Eso, a día de hoy, equivale a aproximadamente 87.000 euros. Les mostré las hojas de cálculo que había preparado, con cada recibo, cada transferencia, cada contribución documentada con la precisión de una auditoría fiscal. Así que aquí tenéis mis condiciones. O me pagáis mi parte y os quedáis con la casa, o vendemos y dividimos todo a la mitad, o yo me quedo con la casa y os buscaréis otro sitio para vuestro nido de amor». Cristina se había puesto pálida. «Fernando», le susurró, «no me habías dicho que la situación económica fuera tan complicada». «No es complicada», respondí por él. «Es justa. Él quiere empezar una nueva vida». «Perfecto. Pero esa nueva vida no puede ser financiada por la mujer a la que acaba de abandonar». Fernando se levantó del sofá, claramente agitado. «Carmen, esto es una locura. No puedes pedirme que te pague 87.000 euros. No los tengo. Entonces vendemos la casa. Pero esta casa vale mucho más ahora. Hemos ganado dinero con la revalorización». «Exactamente. Y esas ganancias también se dividen a la mitad». Cristina miró a Fernando con una expresión que yo conocía bien. La expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que su príncipe azul venía con más equipaje del que había imaginado. «Fernando», le dijo, «tal vez deberíamos hablar de esto en privado». «No, Cristina», la interrumpí. «Tú eres parte de esta ecuación ahora. Según los emails que leí, ya habéis estado buscando piso juntos. Supongo que tendrás que ajustar vuestro presupuesto». Fernando se pasó las manos por el pelo, un gesto que le había visto hacer miles de veces cuando se sentía acorralado. «Carmen, sé razonable. Podemos llegar a un acuerdo. No tienes por qué ser tan vengativa». «¿Vengativa?», repetí, y por primera vez en toda la conversación, mi voz se alzó. «¿Vengativa por pedirte que asumas las consecuencias económicas de tus decisiones? ¿Vengativa por no querer seguir subsidiando tu nueva relación?». Me levanté y caminé hacia la ventana,
dándoles la espalda durante un momento para recuperar la compostura. Fernando, durante 25 años me has hecho creer que era afortunada de tenerte, que sin ti no era nadie, que mis contribuciones a nuestro matrimonio eran insignificantes comparadas con las tuyas. Pues bien, ahora vas a descubrir exactamente cuánto valían esas contribuciones insignificantes. Me volví hacia ellos. Tenéis una semana para decidir. O me pagáis mi parte, o ponemos la casa en venta. Mientras tanto, yo seguiré viviendo aquí, sola. Y si alguno de los dos se acerca por aquí sin mi permiso, llamaré a la policía. Cristina se levantó del sofá, claramente incómoda. Creo que deberíamos irnos, Fernando. Sí, acordé. Creo que sería lo mejor. Ay, Cristina, un consejo. Cuando un hombre es capaz de mentirle a su esposa durante 6 meses, también es capaz de mentirte a ti, solo para que lo tengas en cuenta. Salieron de mi casa sin decir una palabra más. Desde la ventana los vi caminar hacia el coche. Fernando gesticulando nerviosamente, Cristina con los brazos cruzados y una expresión que ya no era la de una mujer enamorada, sino la de alguien que acababa de darse cuenta de que había cometido un error de cálculo. Esa noche me serví una copa de vino y brindé conmigo misma. Por primera vez en 25 años, había peleado por lo que me correspondía. Por primera vez, había puesto precio a mi dignidad, y ese precio era más alto de lo que Fernando había imaginado. Durante los días siguientes al confronto, experimenté algo extraordinario. Por primera vez en décadas, me desperté cada mañana sintiendo curiosidad por lo que podría traer el día. No ansiedad, no dread, no esa pesadez familiar de levantarse para vivir la vida de otra persona. Curiosidad genuina. El lunes por la mañana, Maribel me interceptó nada más llegar al trabajo. Carmen, no sé qué te ha pasado este fin de semana, pero pareces otra persona completamente diferente. Era verdad. Me había puesto una blusa nueva, azul cobalto, un color que siempre me había gustado, pero que Fernando decía que era demasiado vivo para mí. Me había maquillado con más esmero, había caminado hasta el trabajo con pasos más seguros y había saludado a mis compañeras con una sonrisa que por primera vez en meses no tenía que fingir. He tenido una conversación muy esclarecedora con Fernando. Le expliqué mientras organizaba mi caja registradora. Digamos que hemos puesto los puntos sobre las íes. ¿Y qué tal se lo ha tomado? Bueno, él y su nueva novia han descubierto que empezar una vida nueva es más caro de lo que habían calculado. Maribel se rió con ganas. Así se habla. Ya era hora de que alguien le hiciera ver a ese hombre que las esposas no son muebles desechables. Durante mi descanso del mediodía, en lugar de quedarme en la sala de empleados, decidí explorar el barrio alrededor del trabajo. Madrid tenía tantos rincones que nunca había descubierto, tantas calles por las que nunca había caminado sin prisa ni propósito específico. Encontré una pequeña librería de segunda mano en la calle Ibiza que nunca había notado antes. Se llamaba Páginas Perdidas, y tenía ese aroma característico de papel viejo y sabiduría acumulada. El dueño era un hombre mayor con gafas redondas y barba gris, que me saludó con la cordialidad de alguien que valora a los lectores por encima de los compradores. ¿Busca algo en particular?, me preguntó. La verdad es que no sé qué busco. Respondí con honestidad. Hace años que no leo por placer. Ah, esos son los mejores casos, sonrió. ¿Qué le gustaba leer antes de dejar de leer por placer? Era una pregunta profunda. ¿Cuándo había sido la última vez que había leído algo que no fueran ofertas del supermercado, recibos de servicios, o las noticias deprimentes del periódico que Fernando dejaba esparcido por la mesa del desayuno? Me gustaban las novelas, las historias de mujeres que cambiaban sus vidas. Recordé lentamente. Isabel Allende, Laura Esquivel, Almudena Grandes. Sus ojos se iluminaron. Tengo exactamente lo que necesita. Me llevó hasta una estantería en el fondo de la tienda y sacó un ejemplar usado pero en buen estado de Malena es un nombre de tango, de Almudena Grandes. Esta mujer entiende lo que significa redescubrirse a los 40, me dijo con una sonrisa cómplice. Y usted tiene la ventaja de hacerlo a los 60, con mucha más sabiduría acumulada. Compré el libro y me senté en una pequeña cafetería cercana a leer las primeras páginas. Las palabras de Almudena Grandes me envolvieron como un abrazo cálido.
recordándome que existía un mundo de experiencias, emociones y posibilidades que había estado ignorando durante años. No porque no tuviera acceso a él, sino porque había estado demasiado ocupada viviendo la vida que otra persona había diseñado para mí. Esa tarde, al llegar a casa, encontré un sobre que habían deslizado por debajo de mi puerta. Dentro había una nota escrita a mano con la letra de Fernando. Carmen, Cristina y yo hemos estado hablando. Tu propuesta económica es complicada. ¿Podríamos encontrarnos para negociar términos más razonables? Fernando. Más razonables. Por supuesto. Todo lo que no beneficiaba directamente a Fernando necesitaba ser más razonable. No respondí a su nota. En lugar de eso, hice algo que no había hecho en años. Llamé al número de un abogado que había encontrado en las páginas amarillas y concerté una cita para el día siguiente. El martes por la tarde, después del trabajo, me presenté en el despacho de Rodrigo Menéndez, un abogado especializado en derecho matrimonial. Su oficina estaba en el barrio de Salamanca, en un edificio elegante pero no ostentoso, y él resultó ser un hombre de unos 50 años, con una expresión seria pero amable. «Señora Ruiz», me dijo después de escuchar toda mi historia, «tiene usted un caso muy sólido. Su marido no puede simplemente abandonar las obligaciones económicas de un matrimonio de 25 años para empezar una nueva vida con otra persona. ¿Entonces puedo obligarlo a pagarme mi parte? No solo puede, sino que debe hacerlo. Y además, dado que ha habido infidelidad demostrable, señaló los emails que yo había impreso y llevado como evidencia, usted tiene derecho a solicitar una compensación adicional por daños morales. Salí del despacho del abogado sintiéndome como si hubiera crecido 10 centímetros. Durante 25 años, Fernando me había hecho creer que yo era la parte débil de nuestra ecuación, la que dependía de él, la que debía estar agradecida por su presencia en mi vida. Ahora descubría que la ley, la lógica y la justicia estaban de mi lado. Esa noche, en lugar de quedarme en casa rumiando, tomé una decisión que habría sido impensable solo un mes antes. Salí sola a cenar. Elegí un restaurante pequeño e íntimo en Malasaña, uno de esos lugares con mesas para dos y luz de velas que siempre había asociado con citas románticas o celebraciones especiales. La camarera, una chica joven con el pelo teñido de rosa, me acompañó a una mesa junto a la ventana. ¿Está esperando a alguien?, me preguntó. No, respondí con una sonrisa. Estoy cenando conmigo misma. Su expresión cambió de sorpresa a admiración. ¡Qué valiente! Ojalá más mujeres se atrevieran a hacer eso. Pedí una botella de Ribera del Duero, pulpo a la gallega y lubina a la sal, comida que me gustaba a mí, sin tener que considerar las preferencias de nadie más. Entre plato y plato, leía mi libro nuevo, y ocasionalmente levantaba la vista para observar a las otras personas en el restaurante. Había una pareja joven que se miraba a los ojos y se reía constantemente. Una cena de negocios en la mesa de al lado donde 3 hombres discutían contratos con la intensidad de generales planeando batallas. Y en una mesa del rincón, otra mujer sola, de unos 70 años, que comía con tranquila elegancia mientras leía un libro de poesía. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me sonrió y levantó ligeramente su copa de vino en un pequeño brindis. Yo hice lo mismo, y en ese momento entendí que formar parte de un club al que nunca había sabido que quería pertenecer. El club de mujeres que habían aprendido a disfrutar de su propia compañía. El miércoles por la mañana, Fernando me llamó al trabajo. Maribel me pasó la llamada con una expresión preocupada. «Carmen, necesitamos hablar urgentemente». Su voz sonaba desesperada. «El abogado dice que lo que estás pidiendo es excesivo. ¿Has contactado a un abogado?», pregunté con calma. «Por supuesto que he contactado a un abogado. Me estás pidiendo una fortuna. Te estoy pidiendo exactamente lo que me corresponde por 25 años de contribuciones a nuestro matrimonio. Ni un euro más, ni un euro menos. Carmen, por favor, sé razonable. Cristina y yo no podemos...». «Fernando», lo interrumpí. «Lo que Cristina y tú puedan o no puedan hacer ya no es mi problema. Sois adultos. Encontraréis la manera. Pero es que no tengo 87.000 euros disponibles. Entonces vende la casa y me das mi mitad. Es muy simple. La casa vale 340.000 euros.
Si la vendemos, tendrás que darme 170,000. Exactamente. Minus los 87,000 que me debes. Me corresponderían 83,000 euros más. Gracias por hacer los cálculos por mí. Se hizo un silencio largo. Carmen, ¿qué te ha pasado? No te reconozco. Por primera vez en nuestra conversación, sonreí. No, Fernando. Por primera vez en 25 años. Me estás viendo realmente. La diferencia es que ahora yo también me veo. Esa tarde, después del trabajo, hice algo más que habría sido impensable un mes antes. Fui a una academia de bailes de salón que había descubierto cerca de casa. Siempre me había gustado bailar, pero Fernando decía que le parecía ridículo ver a gente de nuestra edad en clases de baile. La profesora era una mujer argentina de unos 40 años, elegante y enérgica, que me explicó que muchas de sus alumnas eran mujeres que habían decidido reconectarse con su feminidad y su alegría después de divorcios o pérdidas importantes. El baile, me dijo mientras me enseñaba los pasos básicos del tango, no es solo movimiento, es una conversación entre tu cuerpo y tu alma. Es recordar que eres sensual, que tienes gracia, que mereces ocupar espacio en el mundo. Durante esa primera clase, torpe y nerviosa al principio, pero cada vez más confiada, sentí algo que no había experimentado en años, la sensación física de ser una mujer completa, no solo la mitad silenciosa de una pareja. Esa noche, mientras me daba un baño con sales aromáticas y escuchaba música de Astor Piazzolla, reflexioné sobre los cambios de la última semana. Había contratado un abogado, había cenado sola en un restaurante, había comprado libros, había empezado a tomar clases de baile. Pero más importante que cualquiera de estas actividades específicas, era la comprensión fundamental que había tenido lugar en mi interior. No necesitaba el permiso de nadie para vivir mi propia vida. Durante 25 años había estado esperando que Fernando me dijera que era lo suficientemente buena, lo suficientemente interesante, lo suficientemente valiosa para merecer amor, respeto y consideración. Ahora entendía que la única persona cuya aprobación realmente necesitaba era la mía propia. Y por primera vez en décadas, esa aprobación la tenía completamente. 6 meses después de aquel martes que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentada en la terraza de mi nuevo apartamento en Malasaña, con una taza de café recién hecho y el periódico del domingo desplegado sobre la mesa de hierro forjado que compré en El Rastro hace 3 semanas. Es un apartamento pequeño pero luminoso, con techos altos y ventanas grandes que dan a una calle llena de árboles donde los niños juegan al fútbol los domingos por la mañana. Fernando finalmente cedió. No tuvo más remedio. Su abogado le explicó lo que el mío ya me había confirmado: 25 años de contribuciones documentadas, más la infidelidad probada, más mi derecho a la mitad de la revalorización de la casa, hacían que mi posición fuera absolutamente sólida. Al final, me pagó los 87,000 euros que me debía y acordamos vender la casa de Vallecas. Con mi parte de la venta, exactamente 170,000 euros después de pagar las deudas y los gastos legales, compré este apartamento al contado, un piso de 2 habitaciones en una quinta planta sin ascensor, con una terraza pequeña pero soleada, donde he puesto macetas con geranios, albahaca y una pequeña higuera que el antiguo propietario me regaló antes de mudarse. Por primera vez en mi vida adulta, vivo en un espacio que es completamente mío. Cada mueble lo elegí yo, cada color lo decidí yo, cada rincón refleja mis gustos sin tener que consultar con nadie más. Las paredes son de un amarillo suave que me recuerda a la luz de Madrid en primavera. Los sofás son cómodos y están cubiertos con mantas tejidas que compré en un mercadillo artesanal. Y en las estanterías que mandé hacer a medida, mis libros que he comprado, leído y disfrutado durante estos meses de redescubrimiento, se alinean como pequeños tesoros. También dejé el Mercadona, no por despecho ni por rabia, sino porque después de 23 años escaneando códigos de barras, había llegado el momento de descubrir qué más podía hacer con mi vida. Ahora trabajo 3 días a la semana en la librería Páginas Perdidas. Don Aurelio, el propietario, necesitaba ayuda para catalogar su inventario y atender a los clientes.
Y resultó que mis años de experiencia en atención al público, combinados con mi renovado amor por la lectura, me convertían en la empleada perfecta para su pequeño negocio. Los otros 4 días de la semana son míos, completamente míos. Tomo clases de tango los martes y jueves por la tarde. Ya no soy la mujer torpe y cohibida que llegó a la academia hace 6 meses. Ahora puedo seguir el compás, interpretar las señales de mi compañero de baile y moverme con una gracia que no sabía que poseía. La semana pasada, Eduardo, un contador jubilado de 70 años que baila como un profesional, me dijo que era un placer bailar conmigo porque irradio confianza y alegría. Los miércoles voy a un club de lectura que se reúne en una cafetería de la calle Fuencarral. Somos 8 mujeres de edades diferentes que nos juntamos a discutir libros, pero que inevitablemente terminamos hablando de la vida, de nuestros sueños, de nuestras decepciones y triunfos. Hay una viuda de 80 años que acaba de aprender a usar Internet, una divorciada de 40 que está estudiando para ser sommelier, una soltera de 50 que ha decidido abrir su propio negocio de repostería artesanal. Todas hemos llegado a la misma conclusión por caminos diferentes. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir la vida que realmente quieres. Mi hermana Amparo vino a visitarme el mes pasado. Se quedó una semana entera, y cada día me decía lo mismo. Carmen, pareces otra persona. Tienes una luz en los ojos que hacía años que no veía. Era verdad. Cuando me miro al espejo ahora, veo a una mujer que ha aprendido a quererse a sí misma. Me he dejado crecer el pelo hasta los hombros. Fernando siempre insistía en que me lo cortara corto porque era más práctico. Y me lo tiño cada 2 meses en una peluquería del barrio donde las chicas me tratan como a una amiga querida. Uso colores que me gustan: rojos, verdes, azules intensos. He aprendido a maquillarme de una manera que realza mis ojos y disimula las arrugas sin intentar esconder mi edad. Tengo 65 años y por primera vez en décadas me siento hermosa. El sábado pasado me encontré con Pilar, la hermana de Fernando, en el Corte Inglés. Hacía meses que no la veía, y su expresión cuando me reconoció fue digna de fotografiar. Me acerqué a saludarla con la cortesía que siempre le había mostrado, pero sin la ansiedad de obtener su aprobación que había caracterizado nuestras interacciones anteriores. «Carmen, estás muy bien», me dijo, claramente sorprendida por mi transformación. «Gracias, Pilar. Me siento muy bien también. Fernando me contó que te habías divorciado». «Así es. Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida». Su expresión se volvió incómoda. Él y Cristina, bueno, están pasando por algunos problemas económicos. El divorcio resultó más costoso de lo que esperaban. No pude evitar sonreír. Los divorcios siempre son costosos, Pilar. La diferencia es quién paga el precio. Esta vez le tocó pagarlo a él. Antes de despedirnos, me preguntó si había conocido a alguien nuevo. Era una pregunta cargada de implicaciones. La suposición de que una mujer de mi edad necesariamente debía estar buscando otro hombre que le diera sentido a su vida. Sí, le respondí. Me conocí a mí misma. No he sabido nada directamente de Fernando desde que se firmaron los papeles del divorcio hace 4 meses. Pero por comentarios que me ha hecho Maribel, que ocasionalmente se cruza con él en el barrio, sé que él y Cristina siguen juntos, aunque aparentemente la realidad económica de empezar de cero a los 53 años ha resultado más complicada de lo que habían imaginado. Resulta que mantener el estilo de vida sofisticado que Fernando creía merecer es considerablemente más caro cuando no tienes una esposa que pague la mitad de todos los gastos con 1/3 de tu sueldo. No siento satisfacción maliciosa por sus dificultades, pero tampoco siento pena. Cada persona adulta debe asumir las consecuencias de sus decisiones, y Fernando decidió que yo no era lo suficientemente buena para su futuro. Ahora tiene el futuro que eligió. Yo tengo el mío. Este domingo por la mañana, mientras escribo en mi diario, otro hábito nuevo que he desarrollado, reflexiono sobre todo lo que ha cambiado en estos meses. No solo las circunstancias externas, sino algo mucho más profundo. Mi relación conmigo misma. Durante 25 años viví en modo de supervivencia emocional, adaptándome constantemente a las expectativas de otro,
volviéndome más pequeña para hacer espacio a sus necesidades, silenciando mis propios deseos para evitar conflictos. Me había convertido en una versión disminuida de mí misma, en la sombra eficiente de una mujer que había existido antes del matrimonio. Ahora he recuperado no solo mi independencia económica, sino algo mucho más valioso: mi autonomía emocional. Ya no necesito la validación de nadie para sentirme valiosa. Ya no espero que otra persona me diga qué pensar, qué sentir, qué querer. A los 65 años, he aprendido a ser mi propia mejor compañía. Ayer por la tarde, Eduardo, mi compañero de tango, me invitó a tomar un café después de clase. Es viudo desde hace 2 años. Tiene una sonrisa amable y una manera de escuchar que me hace sentir interesante e inteligente. Acepté su invitación, no porque esté buscando reemplazar a Fernando, sino porque me apetecía pasar tiempo con alguien cuya compañía disfruto. Tal vez algo se desarrolle entre nosotros. Tal vez no. Por primera vez en mi vida, no siento la presión de definir o catalogar cada interacción con un hombre. Puedo simplemente disfrutar del momento, de la conversación, de la posibilidad, sin necesidad de convertirlo inmediatamente en algo más grande o más comprometido. He aprendido que la felicidad no viene de encontrar a la persona correcta, sino de convertirse en la persona correcta para ti misma. Mientras termino mi café y me preparo para ir a mi clase de aqua aeróbicos, sí, a los 65 años he descubierto que me encanta nadar. Pienso en todas las mujeres que podrían estar viviendo lo que yo viví durante tantos años. Mujeres que se han vuelto invisibles en sus propias vidas, que han aprendido a pedir perdón por existir, que han olvidado que merecen respeto, amor y consideración simplemente por ser quienes son. A esas mujeres les diría lo mismo que me digo a mí misma cada mañana cuando me miro al espejo. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca eres demasiado mayor para redescubrir quién eres, cuando no tienes que ser quien otra persona necesita que seas. La vida me enseñó que a veces el mejor regalo que puedes recibir es que alguien decida que no eres lo suficientemente buena para ellos, porque ese momento de rechazo puede convertirse en el primer día del resto de tu vida. ¿Has vivido alguna vez algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te ha tocado el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesite escucharlo. Porque tal vez, en algún lugar, hay una mujer esperando el permiso que nunca necesitó para empezar a vivir su propia vida.